Estimados alumnos, hoy en esta breve clase teórica vamos a ver algunos de los conceptos más importantes o de las teorías en relación con la literatura fantástica, un género o una modalidad narrativa sobre la cual seguramente todos ustedes puedan identificar ciertos textos, ciertos cuentos, novelas u obras de teatro que pertenezcan, ¿sí?, a este género. Lo que justamente vamos a tratar de hacer es ir más allá de la intuición del lector para poder entender algunos de los conceptos o de las definiciones posibles sobre esta literatura fantástica y ver qué es lo que hace que un texto sea o no fantástico en todo caso. En principio, habría que aclarar en los orígenes del fantástico, deberíamos colocar al género, a su surgimiento, a su aparición, hacia mediados del siglo XIX. Como sabemos, el siglo XIX es un siglo marcado por los adelantos tecnológicos, por los adelantos científicos, por ejemplo, la invención del cine, la invención de la fotografía o la invención del automóvil, solamente por nombrar algunos. Pero en definitiva es un siglo marcado por la ciencia, por el paradigma científico, por el predominio del paradigma científico, y cuando digo esto me refiero a que en el siglo XIX la ciencia toma la posta que había dejado la religión, corre a la religión a un lado, si me permiten la imagen, y se adueña de un discurso que tiene la fuerza, el discurso científico en ese momento, de explicar, ¿sí?, de brindar una explicación de los fenómenos del mundo. Es decir, hasta el surgimiento de la ciencia, los fenómenos eran explicados de acuerdo con el discurso religioso. En el siglo XIX, el discurso religioso cede su lugar, en verdad no lo cede tan fácil, ¿sí?, es algo problemático y algo mucho más disputado, pero en todo caso, la religión termina siendo corrida o desplazada a un costado por la ciencia. No por nada, la corriente filosófica, la corriente de pensamiento más importante del siglo XIX es el positivismo, aquella corriente que cree que la explicación de los hechos tiene que ver siempre con lo empírico, es decir, aquello en lo que se puede creer como real, como verdadero, es aquello que nuestros sentidos pueden ver o aquello de lo que nuestros sentidos dan cuenta, ¿sí? Se cree en los hechos concretos, en los hechos reales, en los hechos materiales, es decir, lo que se desplaza, lo que se corre a un costado es, por ejemplo, la magia, por ejemplo, la fe, por ejemplo, los aspectos sobrenaturales del mundo que antes eran explicados por la religión. Esos aspectos para la ciencia sencillamente no tienen lugar, ¿sí? Por eso mismo, de algún modo, no es casual que el género fantástico surja en este momento, en el momento en el cual todos esos hechos mágicos, rituales o sobrenaturales son desplazados por la ciencia. De algún modo, si son desplazados por la ciencia, la literatura fantástica, el género fantástico, toma esos elementos desplazados y los vuelca, podríamos decir, en sus páginas, ¿sí?, como una respuesta o como una problematización del discurso científico. Es decir, lo que parece querer decir el fantástico es que más allá de la racionalización impuesta por la ciencia del discurso lógico y racional, el fantástico parece querer decir: cuidado que han quedado grietas, cuidado que han quedado algunos elementos que la ciencia no puede explicar, ¿sí? Por supuesto, hay que aclarar que esto es un género literario, ¿sí? Es decir, no es que pretenda competir con la ciencia, sino que es una respuesta literaria, es una respuesta de carácter artística, ¿sí?, de carácter artístico a lo que estaba sucediendo en pleno siglo XIX, a ese debate de ideas y de visiones del mundo.
existe efectivamente entonces una problematización del mundo, ¿sí? Una problematización en torno de la explicación de los fenómenos del mundo, y por supuesto también una canalización de los miedos, es decir, el miedo a la muerte, el miedo a la sexualidad, el miedo al otro, ¿sí? Algunas de las definiciones posibles de lo fantástico, ¿sí? Entre algunas de esas definiciones posibles está la de Tzvetan Todorov en su libro sobre lo fantástico de 1970. Lo que dice Todorov es que lo fantástico se caracteriza por una percepción ambigua, y me parece que acá la palabra ambigua es fundamental, de acontecimientos insólitos aparentemente sobrenaturales. Es decir, somos incapaces de distinguir si esos elementos representan una ruptura del mundo objetivo. Es decir, que va a haber un hecho, para Todorov, que provoca una vacilación, que provoca algún tipo de duda, tanto para el lector como para el personaje, ¿sí? Y acá el concepto de vacilación es clave, y esa vacilación es la que genera que el acontecimiento en cuestión no se puede interpretar ni como realista ni como sobrenatural, ¿sí? Es decir, esa duda, esa vacilación entre la explicación realista y la explicación sobrenatural, esa duda, dice Todorov, es la que caracteriza al género fantástico. Por eso él habla de una percepción ambigua de acontecimientos. Después hay algunas otras definiciones interesantes, como la de Roger Caillois en 1965 en su libro Antología del cuento fantástico, donde él menciona la presencia de lo sobrenatural como un hecho que tiene que provocar terror, y el terror a su vez, dice Caillois, tiene que provenir de lo sobrenatural. Con lo cual ahí ya tenemos una definición que se puede por supuesto cuestionar o problematizar, porque en todo caso él está vinculando al género fantástico con el terror, cuando en verdad, como sabemos, no siempre decir fantástico es decir terror, ¿sí? No son tampoco necesariamente sinónimos. En el caso de la definición de Irene Bézier, de 1974, de un libro que se llama Literatura Fantástica, Bézier dice que el fantástico no es ni una categoría literaria ni un género, sino que existe en la medida en que el plano de lo real y el plano de lo inverosímil se fundan. Es decir, hay un cruce, ¿sí?, entre el plano de lo real y el plano de lo inverosímil. Hay un cruce, hay un momento en el que no se puede distinguir lo real y lo inverosímil, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aquello que es inverosímil, aquello en lo que no se puede creer, se da en la realidad, ¿sí? Esa es un poco la problematización que hace esta teórica llamada Bézier. En el caso de Rosemary Jackson, en un libro muy conocido, un clásico que se llama Fantasy, Literatura y Subversión, de 1981, Rosemary Jackson dice que lo fantástico se afirma en la categoría de lo real e introduce zonas solo conceptualizadas por los términos negativos de las categorías realistas del siglo XIX. ¿Sí? Por ejemplo, imposible, informe, invisible, indecible, desconocido y real. Es decir, se ataca lo que podría llamarse una categoría burguesa de lo real, y esta suerte de relacionalidad negativa constituye el significado del fantástico moderno, ¿sí? Es decir, es importante afirmar acá que Rosemary Jackson se para en la categoría de lo real y que en todo caso problematiza ciertos términos de las categorías del realismo del siglo XIX, ¿sí? Por eso ella habla de una categoría burguesa de lo real. El fantástico viene a poner en cuestión
el fantástico viene a problematizar precisamente esa categoría burguesa, ¿sí? ¿Qué es exactamente lo real o qué es lo que entendemos por lo real? Lo interesante de esta definición, me parece, es que Jackson plantea que no es necesaria la presencia de un fantasma o de algo sobrenatural para que surja el fantástico, sino que solamente basta con algo raro, algo que no entre dentro de lo real o dentro de lo normal. Julio Cortázar, por otra parte, en una conferencia que él da que se llama El sentimiento de lo fantástico, dice que siempre él pensó que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas o separadas, hay algún intersticio, hay algún hueco, ¿sí?, por el cual pasaba o se colaba un elemento que no se podía explicar con leyes y que no se podía explicar con lógica, es decir, que no se podía explicar con la inteligencia. Es decir, que justamente le abre la puerta a una posible explicación por fuera del realismo, por fuera de lo verosímil y por fuera de la lógica. Justamente recuerden lo que decíamos al principio con relación al paradigma de la ciencia. No todo puede ser explicado por la ciencia, no todo puede ser explicado por el discurso lógico y racional, ¿sí? Hay ciertos elementos que se resisten a ser explicados a través de ese paradigma, que resisten las categorías lógicas o racionales, y esos elementos en todo caso ya estarían mucho más cercanos a lo que es el sentimiento del fantástico. Nosotros en la unidad de fantástico, como ustedes saben, vamos a ver un cuento de Silvina Ocampo que se llama El Vástago, y vamos a ver una novela de Adolfo Bioy Casares que es La Invención de Morel. En estos casos ustedes van a poder ver las diferencias entre el cuento y la novela, porque cuando decimos fantástico nos referimos en todo caso a un fantástico distinto, ¿sí?, tanto en el cuento de Silvina Ocampo como en La Invención de Morel de Bioy Casares. En el cuento de Silvina Ocampo hay, por ejemplo, una serie de elementos de carácter familiar, ¿sí?, elementos que son parte de lo cotidiano, que de pronto parecen volverse extraños, ¿sí? Y esto tiene que ver con una definición clásica de Freud con respecto a lo siniestro, ¿sí? Freud dice que lo siniestro es lo familiar que se vuelve extraño. Es decir, no se trata de la aparición de algo anormal, no se trata de la aparición de algo completamente extraño, sino que algo que primero es familiar, que primero es habitual, después se vuelve extraño. En el caso de La Invención de Morel, tiene un predominio muy importante la cuestión científica, la cuestión tecnológica, y ahí, como van a ver, en pleno discurso científico-tecnológico también se cuela la posibilidad de lo fantástico. Como conclusión, y para ir cerrando, me parece importante señalar que hay discrepancias, que hay diferencias con respecto a las teorías tratadas. Es decir, hay distintas teorías sobre el fantástico. No existe una teoría mejor que otra. En todo caso, podemos estudiar las distintas teorías y ver cómo explicamos los distintos textos que pertenecen al fantástico según cada una de esas teorías. Por supuesto que las teorías tienen diferencias, por supuesto que algunas teorías funcionan mejor para algunos textos y no tanto para otros. Al mismo tiempo, hay concepciones más modernas, no tan clásicas, que piensan el fantástico como una matriz narrativa, es decir, no como un género, sino como una serie de elementos un poco más flexibles que van apareciendo en los textos sin necesidad de llegar al género, ¿sí?, algo tan condensado como un género. Y por supuesto, y una última cosa, también los modos de leer. Los modos de leer los textos pueden volverlos o no fantásticos. Ciertos textos que se leían como fantásticos en un momento pueden luego ser leídos como textos realistas, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en los textos literarios y en la bibliografía. Espero que se haya comprendido y que la clase teórica los haya ayudado un poco más con este tema del género fantástico. Nos vemos la próxima.